horas 10 minutos en toda la República Argentina. Seguimos en vivo en este martes 16 de mayo del 2023, en esta segunda temporada de Portada Digital desde la localidad de Plotier. Bueno, como habíamos anunciado en nuestras redes, ya está nuestro invitado acá, ya está preparado. ¿En qué estará pensando? Dice, ¿quién me va a preguntar este loco de mierda? ¿Quién me va a preguntar? Pero bueno, vamos a arrancar. Bueno, como decíamos, tenemos a nuestro invitado acá. Su nombre es Marcelo Guagliardo. Él viene en 1986, vino desde Bahía Blanca. Bueno, y recién nos contaba un poco de historia, pero qué mejor que presentarlo y que nos cuente un poco su historia. Marcelo, bienvenido a Portada Digital, bienvenido a la localidad de Plotier. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a vos, a tu compañera. Marisa Venegas. Ahí. Que está ahí. Alejandro, por este lado. Alejandro, y bueno, y a todos que estén escuchando o mirando el programa, ¿no? Bueno, Marce, primero, nuevamente, gracias por haber aceptado la invitación. Para nosotros es un placer, como te decíamos, al ser un medio independiente, un medio chico, a nosotros nos ayuda mucho y darnos la posibilidad, como recién hablábamos, de entre los medios grandes, entre los medios chicos, siempre está bueno tener los medios chicos, los medios independientes. Entonces, la verdad que para nosotros es un placer y agradecerte ahora en vivo también nuevamente la visita a la localidad de Plotier. No, para nosotros es importante la convocatoria y poder estar en contacto con los distintos sectores que gustan y que disponen de los medios de comunicación. Y los medios alternativos son un medio importante que tiene una llegada que a nosotros nos parece necesaria y nos parece que también a los fines de lo que uno quiere comunicar ayuda para poder llegar a distintas partes de la comunidad educativa en lo que tiene que ver con nosotros, pero en general a toda la sociedad, ¿no? Qué bueno. Bueno, Marce, ahí nos preguntaron, no sé, tu equipo, tu compañía, dice, preguntale, ahora nos va a responder, preguntale de sus orígenes, ¿de dónde viene Guagliardo? ¿De dónde viene su apellido? Bueno, Marce, contanos un poquito, bueno, en 1986 viniste a Neuquén Capital, pero antes de Neuquén, ¿cómo es Marcelo? Sus padres que nos comentabas recién, bueno, ¿cómo fue tu historia en Bahía Blanca? Bueno, como vos ya dijiste, soy de Bahía Blanca, ¿no? Y bueno, mi familia es una familia de laburantes. Mi papá fue ferroviario, mi mamá y él, después que mi viejo se fue al ferrocarril y tuvieron determinadas situaciones económicas de aquellos años, tuvieron la oportunidad de un trabajo en un edificio como portero, se decía en esa época, ahora creo que tienen otra definición. Pero digamos gente de laburo y que me dio la oportunidad de poder estudiar. Era siempre para ellos mis hermanos más mayores, pues yo soy el más chico de cuatro. Los tres mayores, mi hermana hizo el secundario nada más, y en esa época viste que el secundario te daba el título de maestra. Nunca ejerció porque bueno, enseguida se casó y no ejerció la docencia. Y mis hermanos fueron muy duros para estudiar, en realidad. No quisieron saber nada con la escuela, no hicieron la pagata, terminaron la primaria. Y de muy joven empezaban a trabajar y bueno, pasaron por distintos trabajos, sobre todo vinculados con la mecánica, camioneros, después talleres. Bueno, ahora los dos están ya en una etapa de su vida en la que no están tan pendientes del trabajo, pero... siempre fue una familia de mucho trabajo y bueno, mi vieja esperaba que yo estudie. Esperaba que puso toda la expectativa y bueno, finalmente pude llegar a ser maestro y creo que fue un 17 de diciembre del 85 me recibí de maestro, rendí la última materia y había un amigo aquí en Neuquén trabajando ya con el que había empezado a estudiar. Yo hice en el medio de la carrera, hice la colimba, porque en aquella época se hacía el servicio militar. Entonces él, como era mayor, lo había resuelto, no pudo terminar la carrera en tiempo, pero a mí me retrasó casi 2 años. Y bueno, la idea era que trabajar en la ruralidad, ser maestro rural, ese era el sueño cuando estudiábamos. Claro, y bueno, él estaba acá y me vine un 8 de enero, el 17 de diciembre me recibí, el 8 de enero, bueno, él estaba ahí, trabajaba en una escuela en Coyuco, acá en la provincia de Neuquén. Y dice, venite, así conocí. Bueno, cómo no, era el sueño esperado, ¿no? Por tantos años. Y así vine y así me quedé. Porque hacía falta un maestro, no se cubría.
¿qué tenés? Me dijo la supervisora, tengo la colilla de que había rendido la última materia. Y bueno, como no se cubría, bueno, vos querés, y sí, por radio esto, porque estábamos en Coyuco, Conozco. ¿Conocen Coyuco? Sí. Coyuco es... Me imagino, yo conocí hace 2 años, me imagino lo que ha sido. En el año 86 no estaba ninguno de los dos puentes. Claro, no. Y cuando pasaba Chalileo, que es el puente, digamos, el arroyo, que en el verano es un arroyo complicado, porque ahí baja todo el agua del Domullo, era prácticamente impasable, ¿no? Había horarios en el día que, no sé, cuando crece el deshielo, es muy difícil cruzarlo. Y obvio, si durante el día previo ha habido lluvia o algo por el estilo, me imagino. Es muy complicado. Así que estábamos allá y la comunicación en ese momento era por radio. El 690 estaba ubicado en la casa de gobierno, y desde las escuelas rurales te comunicabas, aquí Coyuco, ¿viste? Y para poder hablar con tu familia, ellos hacían el llamado telefónico al número que vos les dabas, y era todo un pase de mano. Es decir, vos saludabas, el otro, acá le está saludando, señora, le decía a mi mamá que me estaba escuchando, ¿qué va a hacer? Me voy a quedar. Bueno, dijo mi mamá, porque tenía 22 años recién. O el típico, el señor Guagliardo nos envió un mensaje que va a estar llegando. Claro, era más o menos de ese estilo. Pero así fue, muy cortito, pero así fue cómo fue mi vida por Bahía y mi llegada, ¿no? Qué bueno, Marce. Bueno, Marce, y fuiste jugador de básquet también, ¿te gustó el básquet? ¿Te gusta el deporte? ¿Lo practiqué? ¿Tenés un tiempito para hacerte? Bueno, ahora ya no siquiera es una cuestión de tiempo, es una cuestión de físico, pero en Bahía Blanca no hay otra, digamos. Jugás al básquet. Cuna del básquet. O jugás al básquet. Y encima, al lado del edificio donde mis viejos laburaban, estaba el club. Hablaba, ¿no?, de Napostá. Así que ahí en Napostá hicimos todo desde los pre-mini, cadetes infantiles, todas las categorías. Jugué más o menos hasta los 18, porque después, el estudio y otros compromisos, y uno ya, y además porque tampoco daba para seguir jugando. Sí. Pero es uno de los recuerdos más lindos que uno tiene de su infancia o su adolescencia, el estar formando parte de un equipo, los entrenamientos, esa suerte de confrontación o de disputa con los clubes de barrio, pero que siempre tenía eso del aprendizaje, ¿no? De ser parte de una cosa colectiva, no era una cosa individual, sino que éramos el equipo, que íbamos, que jugábamos, que recorríamos la ciudad a veces caminando, porque en esa época por ahí no era tan fácil llegar. Nuestros padres hacían un gran esfuerzo y por ahí alguno ponía el auto y íbamos 25 en un auto. Se apagó. ¿Mover el micrófono un poquito? Me parece atrás el cable. A ver. Ahí estamos, sí, discúlpame. Sí, me imagino. Bueno, Marce, y ese viaje, ¿cuánto tiempo estuviste ahí en Coyuco, Cochico? ¿Siempre fue Coyuco, Cochico o es Coyuco y después se nominó? Eso es Coyuco y Cochico, son dos cosas o dos parajes distintos. Está bien, pero se lo nombra... No, porque ahí se conformó una comisión de fomento, después que es más reciente, eso debe haber sido en los 90, que es la comisión de fomento Coyuco-Cochico. Está bien. Que tiene sede en Cochico en realidad. Sí. Pero son parajes que están distantes, sobre todo porque ir directo de Coyuco a Cochico es posible, se puede ir de a caballo, pero es una zona muy, muy alta que en gran parte del año está, imposible de transitar. Sí. Entonces el camino es por el río Barrancas y hay una distancia bastante importante, yo creo que voy a andar en los 40 kilómetros, pero además porque es muy complicado el camino. Yo tuve la posibilidad de ir hace 2 años, 3 años, y me imagino ya es bastante complicado, hasta hablamos con los habitantes de ahí, que sus compras la tienen que ir hasta Barrancas, y lo que le cobra un transporte, un montón de cosas, la verdad que me imagino en esa época, si es difícil ahora, me imagino hace 30 años, 40 años. Y Cochico en ese momento no estaba habilitado el camino, me acuerdo que llegaba entrado Río Barranca, Puertas de Barranca, por allí, antes de la laguna Carilauquén, que es una laguna que tiene una historia también, o sea, ahí habría que contarla, ¿no? Pero eso es todo de estos últimos años, 20 años más o menos, que
que se estableció la comunicación, se hizo la escuela, el albergue de Cochico, que hoy está trabajando, funcionando, y mi hija Laura trabaja ahí, es profesora de educación física, está trabajando allá. Y digo, esa es una de las zonas más alejadas de la provincia y que, bueno, requiere muchísimo de la presencia del Estado para atender una población que lamentablemente se empieza a reducir por las pocas posibilidades de trabajo que hay muchas veces en esos lugares, por la falta de una política que en todo caso colabore con los crianceros, porque estas son comunidades de crianceros, ¿no? Su trabajo y su economía está vinculada con la crianza de chicos, ¿no? Marce, ¿y cuándo fue que te picó el bichito? ¿O cómo se dio la posibilidad de ir buscando de los reclamos? ¿Cómo surgió? ¿Cómo nació eso del reclamo de los grupos, de las escuelas, entre escuela y escuela? ¿Cómo surgió un poco el trabajo de lo que te lleva actualmente a tu actividad? ¿Cómo llegaste a eso, no? Yo creo, ¿no? Claro, hay varios, pero hay uno que viene de cuna. O sea, ¿no? Uno muchas veces estas cosas las ve de muy chico. En mi casa, tanto mi vieja como mi viejo tenían militancia social, digamos, eran personas comprometidas con lo que pasaba con el vecino, participaban en un club, habían tenido militancia en el peronismo en la época en las que después fue proscripto. Vinculado con lo sindical, digamos, reivindicando al trabajador como parte del colectivo. Yo, una anécdota muy cortita, pero sí. Mi papá me contaba que en una época hubo un paro muy grande de los ferroviarios. Creo que fue allá por los años 50, en pleno gobierno peronista. Mi papá era peronista. Sin embargo, a pesar de ser peronista y de saber que lo que se estaba reclamando muchas veces en esa época, según dicho por él, ¿no? El gobierno tenía una mirada muy favorable de los reclamos de las organizaciones sindicales, pero bueno, había un paro. Y me decía él, dice, yo no podía no hacerlo, porque si yo no hacía el paro, ustedes iban a ser los hijos del carnero. O sea, digo, para representar el valor y la importancia del ser parte de, y que no se puede dejar en banda a los compañeros, aun cuando podría él no estar de acuerdo con lo que se estaba reclamando. Entonces digo, la relación con lo colectivo y sí con lo sindical, uno de alguna manera medio que la trae de la cuna, digamos, de lo que vio de los viejos, de esas experiencias de familia. Y cuando te empezás a desarrollar en tu actividad, de alguna manera eso lo pones en acto, ¿no? Es decir, ya cuando estudiábamos en el profesorado y había que reclamar, en el profesorado nuestro teníamos un problema grande con la infraestructura, vaya actualidad, ¿no? Y bueno, y nos organizamos, hablo de los años 80, digamos, 82, 83. Y había que salir a juntarse para reclamar por el edificio del instituto, el de Avanza, ¿no? Y bueno, y eso después cuando empezás a trabajar se vincula con, bueno, hay que reclamar por la condición de trabajo, por el salario, ¿y dónde lo hacía? Y cuando llegaste a Neuquén, claro, te encontraste que había una organización que era TEN. Yo me afilié muy, muy rápido, porque después de... Sí, se había fundado en el 82 y tenía un trayecto, digamos, ya tenía presencia. Y me acuerdo que estando yo en Coyuco nos visita la vocal gremial, que en ese momento era Marta Blanco. Y eso para los que por ahí se vienen de otra provincia es choqueante en términos de decir, mirá el sindicato dónde está. Viene una compañera que podía venir, ser una funcionaria, pero era una delegada electa por los docentes que integraba el consejo. Hablo año 86. Sí. Entonces, recién nacida o reinstaurada la democracia en la Argentina. Así que después me tocó trabajar en Colipilla y conocí a dos compañeros muy valiosos que actualmente siguen militando, a pesar de que hace muchos años que están jubilados, como Magali Ávila y Chico Velázquez. Ellos son los que al año me afilian y ahí, digamos, desde el 86, 87, sí, fines del 86 nos afiliamos, me afiliaron. Y ahí empecé a tener participación, desde la escuela, como delegado, en la sección Alchos Maral, bueno, y así, ¿no? Qué bueno.
¿Querés ir preparando la pregunta? Y ahí te voy a habilitar el micrófono. Marce, yo esta parte, no está chequeado esto, ¿sí? No sé con qué pregunta. No está chequeado. No está chequeado. Ella siempre, no sé, con los invitados es la parte, así que vamos a ver, ahí tiene ya la pregunta, ya tiene, viste, toma apunte, no sé si te has dado cuenta, pero bueno, vamos a ver, te voy a dejar ahí en compañía de las preguntas de la señora Marisa Venegas. Deme un segundo. Bueno, hace unos días atrás hubo unas declaraciones de Angélica Laguna que decía que las actualizaciones no necesariamente tienen que ser trimestrales como lo planteas, sino mensuales. ¿Qué opinas vos acerca de eso? No, lo que yo opino es que uno quisiera tener digamos, la mejor recomposición salarial posible. Nosotros logramos, con una discusión muy fuerte con el gobierno de la provincia, en un contexto muy complicado, porque convengamos que hoy el tema de la inflación cambió el escenario, ¿no? No, pero además era un escenario que ya nosotros conocíamos en febrero, ¿no? Porque las perspectivas iban a ser muy grandes. Por eso que peleábamos para que, si no se podía el mensual, que tiene otras dificultades que están vinculadas más con cómo se generan la liquidación y demás, pero acortar lo más que se puedan los plazos para que no sea el trimestre y que pueda haber un adelantamiento. Y eso se consiguió. De hecho, nosotros cobramos el primer trimestre con los haberes de abril, y ya ahora en mayo, o sea, ahora cuando cobremos este mes, ya nos van a adelantar la inflación de abril, que es el 8 y casi 6-7%, ¿no? Tremendo. Que es una inflación enorme, pero el acuerdo nuestro nos permite ir teniendo esa compensación. Entonces, nosotros valoramos ese acuerdo en un contexto que, digamos, pocos trabajadores están teniendo esas cláusulas que te permiten, en un tiempo tan particular como este, que tu salario no vaya siendo la variable, o en todo caso tan castigado por una inflación que nadie está controlando y que esperemos en algún momento alguien la resuelva, ¿no? Así que digo, nosotros reivindicamos el acuerdo. No es trimestral, porque hay un adelantamiento del primer mes. Casi, si vos sacás la cuenta, el año pasado había 4 actualizaciones en el año. Sí. Este año hay 8. Entonces casi tenés una modificación en el salario cada 45 días. Y eso no hay otro acuerdo así en la Argentina que se pueda parecer al que tenemos nosotros acá, ¿no? Bien. Con respecto a las ofertas rechazadas, ¿cuál es, digamos, la propuesta de ustedes? Porque suele pasar que a veces en paritarias y todo esto se discute, pero cuando hay una oferta rechazada, ¿cuál es el accionar y cómo se lleva a cabo dentro de lo que es el área de trabajo tuyo? No, cuando se rechaza una propuesta que surge de la mesa de negociación, primero hay que tener un plan, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo logramos que esa propuesta que rechazamos se mejore? Obviamente se pide que se reabra la mesa o se vuelve otra vez a la reunión de la mesa paritaria. Por lo general, en las mesas esas siguen abiertas, o sea, no es que esta propuesta es y no hay otra, o por lo menos se cierra la instancia de negociación. Bueno, se vuelve a ese espacio, se rediscute con el gobierno los temas que en las asambleas los compañeros hayan puesto como los motivos del rechazo, hasta que, bueno, surge una propuesta que pueda ser la que de alguna manera sintetice el planteo mayoritario de las asambleas. Pero es un ida y vuelta, ¿no? Es decir, una propuesta viene, se rechaza, se vuelve a la mesa. Si es necesario, se puede votar una medida de fuerza para de alguna manera fortalecer el pedido que se está haciendo. Pero es eso, es siempre un ida y vuelta con el ámbito de la mesa de negociación hasta lograr la mejor propuesta y la que le cierra a la mayoría de los compañeros y las compañeras. ¿Cuál es el mayor conflicto que ustedes ven en el panorama o en el escenario actual? Bueno, el mayor problema que hoy tenemos evidentemente está vinculado en términos generales con la inflación, ¿no? Es decir, este es un problema que afecta a los que tenemos trabajo formal, a los que tenemos un acuerdo paritario que, como antes decíamos, es de los mejores de Argentina, pero golpea muy fuertemente a los sectores que hoy no tienen ninguna instancia donde ir a reclamar, ¿no? Digamos, hablo de cuentapropista, hablo de trabajadores de la economía popular, hablo incluso de aquellas personas que necesitan de planes sociales para poder garantizarse una subsistencia mínima. Entonces, claramente, cuando hay un incremento en los costos, sobre todo de los alimentos, tan exponencial,
se afecta a un derecho mínimo que es el derecho a alimentarse como corresponde, ¿no? Entonces, por lo menos para nosotros, lo que venimos discutiendo, es el tema en términos generales que más hoy necesita una solución inmediata, urgente. Si hablamos de la cuestión educativa, te diría que el problema más grave que nosotros tenemos que resolver es el tema de la infraestructura, ¿no? Es decir, es uno de los problemas que no es nuevo en Neuquén, que tampoco es nuevo o que en todo caso no es una cuestión ajena al resto de Argentina y de América Latina. O sea, cuando se habla de América Latina y de las condiciones de aprendizaje y demás, lo que uno observa y que está ligado con lo que nos pasa acá son los presupuestos muy limitados para garantizar una condición de aprendizaje que esté puesta con ambientes seguros, con ambientes cuidados, con edificios en condiciones que permitan la regularidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. O sea, todos sabemos que para que uno pueda acceder al conocimiento tiene que tener regularidad, tiene que tener determinadas condiciones materiales para poder hacerlo, números relativamente o razonables de estudiantes por espacio. Bueno, y todo eso requiere inversión educativa, digamos, que se priorice en la inversión de los estados esos recursos. Bueno, hoy estamos teniendo ese problema, ¿no? Que la inversión que no se hizo durante muchos años empieza a tener un costado muy, muy duro de resolver en lo inmediato, sobre todo cuando en Neuquén en particular, por las expectativas económicas generadas por Vaca Muerta y demás, hay también una mirada de que va a empezar a llegar mucha más gente de la que está viniendo, y eso va a requerir, obviamente, generar en educación, en salud, toda una infraestructura que va a necesitar decisión política de invertir, ¿no? De distintos sectores, ¿sí? Se te acusa de ser un vocero de Gutiérrez, se dice que estás a favor de la no educación. ¿Qué opinás vos acerca de esa perspectiva que tienen determinados frentes? Estamos recibiendo una llamada en este momento en vivo. Estamos en vivo, está recibiendo una llamada. Ay, disculpen, bueno. ¿Sigo? Ahí está. Sí, te preguntaba acerca de que se te acusa de ser vocero de Gutiérrez, de trabajar por la no educación. ¿Qué opinás vos acerca de distintos frentes que te acusan? Porque prácticamente en la posición en la que estás es inevitable no recibir críticas. Digo, ¿vos qué opinás acerca de esto? La verdad que son opiniones que a veces hay que ver de quién vienen, ¿no? Nosotros como organización sindical tenemos una larga historia de alguna medida ser quizás la única oposición que han tenido los gobiernos del Movimiento Popular Neuquino a lo largo de su historia. Muchos que plantean eso han sido funcionales a los distintos gobiernos provinciales desde los distintos lugares, algunos incluso sentados en la legislatura, otros de lugares incluso de sectores sindicales. O sea, nosotros cumplimos un rol que es defender los derechos de nuestras compañeras y nuestros compañeros, y lo tenemos que discutir con el gobierno que nos toque. Y en ese lugar hay acuerdos que tenemos que hacer y los hacemos porque son en definitiva el resultado del debate interno que tiene ATEN, y confrontamos cuando hay que confrontar. O sea que digo, nosotros cumplimos una función que es representar intereses de trabajadoras y trabajadores, y que cada uno es dueño de pensar lo que quiere. Lo que sí hay que ver en la historia, y nosotros por suerte la tenemos, cuál es la coherencia que ha tenido cada quien a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Perfecto. Bueno, Marce, gracias ahí a Marisa por la pregunta. Y algo nuevo también que salió de parte de ustedes, que lo publicaban el día de ayer, hace exactamente 12 horas, o sea, ha sido ayer a las 9 de la noche, un comunicado de prensa. Desde Aten expresamos nuestra preocupación por las publicaciones en redes sociales y algunos medios con relación a denuncia de abusos ocurridos presuntamente en instituciones educativas, en particular en jardines de infantes. Este comunicado que ustedes publicaron en sus redes el día de ayer. Comentanos un poquito por qué fue el motivo de este... Mirá, sí, ese comunicado se origina a partir de una serie de sucesos que se están dando cuando aparecen situaciones como las que decimos ahí, que
hay denuncias de presuntos hechos de abuso, que digo presuntamente ocurrido en la institución escuela, y que tienen o vienen acompañados de reacciones que están, digamos, representan hechos de violencia, que muchas veces se expresa dentro de las mismas instituciones educativas, con escraches y con amedrantamientos, incluso amenazas a compañeras y a compañeros, y que en definitiva exponen también a las infancias que tenemos que cuidar a situaciones de una revictimización que debía ser muy cuidada y que debiera tener... Disculpen, ¿no? Estamos en una jornada... No importa. Aténdelo, Juan. Ahí está. Situaciones que realmente deberíamos ser muy cuidadosos todos los adultos que estamos de alguna manera allegados a las infancias. Entonces, decir esto, cuando se conocen ese tipo de cosas desde el Consejo Provincial de Educación ya hay una definición de separación inmediata del compañero que está con esta acusación, que luego se procede y se inicia un sumario para la investigación, que además la familia está y tiene el derecho de hacer la denuncia ante Fiscalía, y la Fiscalía en todo caso tiene que llevar adelante la tarea investigativa, pero que eso tiene determinados plazos y determinados marcos en los cuales se puede llevar adelante, pero que no puede eso traducirse en una decisión de búsqueda de justicia por mano propia, ¿no? Y que de esto a veces, digamos, son víctimas muchas compañeras y compañeros que no tienen nada que ver con el origen de la denuncia, incluso si lo tuvieran, tienen que tener el derecho a un debido proceso, claro, que sigan digamos, el principio de inocencia, ¿no? Que le rige a cualquiera que puede estar acusado de algo. Bueno, también tiene que estar en el orden de lo que sucede en el ámbito de las escuelas. Y esto, reconociendo lo que significa para una familia en recibir de parte de su hijo que está teniendo una situación de esta naturaleza, digo, eso claramente tiene que tener una respuesta de las autoridades, pero además también ser muy cuidadosos con la imputación directa de la acusación, porque cuando nuestros niños, que muchos dicen los niños no mienten, lo que los niños difícilmente puedan identificar, por eso está la cámara GES y hay distintas instancias para poder ayudarlos a determinar lo que están padeciendo. No siempre lo que el niño puede llegar a indicar como el responsable es el autor de un hecho tan doloroso y tan traumático, digamos, de tanto trauma como el que estamos hablando. Entonces, nosotros pedimos cuidado para las infancias, claro, cuidado para la institución escuela, porque aparte hay que decir que es en las escuelas, quizás la única institución en la cual nuestras infancias se apropian a través de la educación sexual integral de herramientas para poder identificar conductas adultas que puedan estar vulnerando sus derechos. Claro, está dando una herramienta. Entonces, hay que cuidar a la institución educativa, porque es eso, es un espacio de paz, es un espacio de vinculación, es un espacio de construcción de conocimiento. ¿Exento de conflictos? No. Porque no es que no pasan cosas en una escuela que quisiéramos que no pasen. Pero en la mayoría de las situaciones, el esfuerzo enorme que se hace está destinado a generar el mejor vínculo con la comunidad incluso. Entonces, cuidemos ese vínculo, porque es lo único que protege a nuestras niñas y a nuestros niños. Y si hay un hecho, hay que investigarlo y ser lo más duro que haya, y la justicia lo tiene eso pautado, porque para eso hay un código penal, hay un código procesal y hay distintas instancias para que una conducta de esta naturaleza tenga el procedimiento que corresponde y la sanción que le quepa, ¿no? Perfecto, la verdad que sí, bueno, queríamos ese comunicado. Y otra, bueno, que te hicieron hace poquito en un colega de Neuquén, y una de las preguntas que teníamos, que vamos a tomar como la posta un poco de eso, para que le explique a la gente que no vio ese medio, y te preguntaba un colega de Neuquén, ¿tenés pensado o hay que marcarle la agenda al nuevo, tanto al gobierno actual, que bueno, ya es como, ya está saludando, se está yendo, o sea, yendo en algún sentido, ¿y hay que marcarle la agenda? Sí, nosotros, como me acuerdo de esa nota, nosotros tenemos una agenda abierta con el gobierno que está, porque le quedan 7 meses de gestión. O sea,
no es que mañana se van. Y había compromisos previos que son producto de la mesa de negociación de febrero, que están, si se quiere, en ejecución, ¿no? Entonces, nuestra agenda inmediata es que el gobierno cumpla con los compromisos que asumió. Pará, no te vayas. Claro, te quedan unos ítems acá, tenemos que resolver temas, las mesas técnicas de infraestructura y una mesa técnica laboral sobre determinados temas que están vinculados con cuestiones nuestras como trabajadoras y trabajadores. O sea, esos temas hay que resolverlos. Ahora, el gobierno que viene, ahí sí hay que tener una agenda preparada. O sea, el tema de la infraestructura educativa requiere de una fuerte inversión en lo que tiene que ver con destinar fondos suficientes para atender una demanda de infraestructura educativa que hay que resolver si se quiere garantizar, como antes decíamos, ¿no? Una regularidad en la actividad educativa. Mantener las instancias de negociación que, insisto, no van a estar exentas de conflicto, incluso de situaciones en las que no nos vamos a poner de acuerdo, pero aspiramos a que haya instancias de discusión para resolver los temas que nos competen a nosotros como trabajadoras y trabajadores. Hay una agenda educativa que está abierta y que no puede ser una agenda de gobierno, sino tiene que ser una agenda de Estado, el diseño curricular de la escuela secundaria, que se inició con esta gestión y que debe continuar, porque esos son proyectos a largo plazo. ¿No? El cambio, en realidad, el trabajo que se hizo en una escuela secundaria que tiene hoy otro paradigma, tiene perspectivas de interculturalidad, de ambiente, de educación sexual integral, de género. Bueno, esa escuela secundaria tiene una implementación que implica inversión del Estado, porque se crean horas de articulación, se crean nuevos paquetes de horas que no estaban antes, como las de educación sexual integral o filosofía en las escuelas técnicas, que no la tenían o no la tienen hoy. Entonces, eso requiere de que tenga una continuidad en el tiempo esos proyectos que se vienen discutiendo. Lo mismo que el tema de la inclusión. O sea, nosotros estamos trabajando, el jueves hay una jornada donde todas las escuelas de la provincia vamos a estar discutiendo un documento que va a dar algún marco a la inclusión educativa en la provincia de Neuquén. Inclusión educativa quiere decir generar las condiciones para que nuestros estudiantes con discapacidad tengan el derecho que les otorga la Convención Interamericana de Derechos de las Personas con Discapacidad a transitar las escuelas en nuestra provincia. Bueno, eso tampoco se agota de aquí a diciembre. Necesita de una decisión de Estado que nos permita darle continuidad al tiempo. Esa es una agenda que tiene, una amplitud de temas, pero están todas pensadas, y esto con relación a lo antes que me decía, que nosotros trabajamos en contra de la educación que dicen algunos. La verdad que si uno revisa el accionar de ATEN, participando en estas discusiones, inclusión, diseños curriculares, actualización del diseño curricular del nivel inicial, el planteo de las duplas pedagógicas del nivel inicial y primario, la inclusión educativa, la preocupación de ATEN en la formación. Nosotros tenemos una escuela de formación que tiene el nombre del compañero Carlos Fuentealba, que tiene en los últimos años, la cantidad de compañeros que transitan por los espacios que se generan, ya ni sabemos cuánto, pero es la única propuesta de formación gratuita y territorial y democrática que tiene la provincia de Neuquén, y la hace el sindicato. O sea, eso es estar en contra de la educación. La verdad que es todo lo contrario, y para esto hay hechos muy concretos que demuestran que no es así, ¿no? Marce, y un poco para nosotros también estar, para ir conociendo un poco, vos tenés experiencia en todos los gobiernos que han pasado. ¿Lo llaman a ustedes? ¿Se lo llama a ustedes al sindicato diciendo, mira, vamos a preparar el presupuesto para el año que viene? Vos qué estás, a ver... ¿Qué ves vos? ¿Lo llaman como son parte para preparar un presupuesto educativo? ¿Se lo llama? ¿No se lo llama? ¿Le gustaría que lo llamen más, que tengan más participación? ¿Cómo es? Mira, un poco para la gente que no conoce, ¿no? No, los proyectos de presupuesto obviamente los elabora el Poder Ejecutivo. Sin consultar nada, ningún... Hay algunas discusiones en el marco del Consejo Provincial de Educación donde ATEN tiene representación. Tenemos los vocales electos por los docentes en el nivel medio y primario. Hay un vocal, en este caso ya hace algunos años, que representa a la comunidad, que es el vocal por los consejos escolares, que también es de extracción sindical, y de alguna manera allí se van perfilando cuáles son las necesidades del sistema, que no solamente tienen que ver con lo salarial, sino con garantizar el pago de los transportes, para garantizar ese servicio y el derecho que tiene nuestro estudiante a llegar en escuelas de la ruralidad, o los niños que asisten a las escuelas con discapacidad y que necesitan de ese transporte,
lo que significa la partida destinada a la seguridad, que es una partida importante que hay en el presupuesto educativo, lo que significa la discusión de las partidas para refrigerios, comedores que se dan en las escuelas, gastos generales de las escuelas. Eso de alguna manera se va discutiendo allí, pero a la hora de armar el presupuesto, nada. Eso, bueno, el gobierno lo resuelve. Nosotros somos los que salimos en todo caso a cuestionar cuando falta y a reclamar para que en ese marco se puedan garantizar derechos. Sí hemos ido a la legislatura cuando se tratan estos temas para plantear la necesidad de las creaciones de cargos, para plantear el tema de la infraestructura sobre todo. Muchas veces hemos ido a plantear que era insuficiente lo que estaba presupuestado. A veces lo hicimos con éxito y otras veces quedó anotado, ¿no? Está bien, perfecto. Bueno, Marce, la verdad, como da para hacer un programa para cada tema sí, expresar, porque me imagino, bueno, toda la sabiduría y toda tu experiencia, la verdad que da placer escucharlo y escuchar para nosotros que un poco estamos como recién arrancando, bueno, en todo esto, en los medios, en algunas cosas que vamos aprendiendo. Marce, antes de ir a Marcelo le preguntamos recién si se iba a animar al desafío. Es nuestro segundo invitado. Ya pasó una señora, una concejal que va a ser diputada electa. Ya ella aceptó. Y ahora, antes del desafío de la pregunta, Marce, ¿cómo te gustaría que te recuerden el día de mañana en Neuquén? Marcelo Guagliardo era... Como un maestro. Simple con esa palabra. Como un maestro. Simplemente. La última pregunta antes del desafío. A ver, vamos a... La última, ella rompe el desafío. ¿Cuál? Hola. ¿Me escuchás? Estamos probando acá. ¿No? ¿Ahí? Hola. ¿Está prendido? Ahí está. Ahí está. ¿Cuál fue la promesa más importante que has hecho? La promesa más importante. Me mataste con eso. No soy de... Vos sabés que no prometés nada. No soy de hacer promesa, pero la verdad no sabría no tengo respuesta quedó para ahí. eso. Bueno. Bueno, Marce, ¿viste? Yo no sabía, ¿viste esa parte? ¿Viste qué pasa? Son cosas, ¿viste? Dicen, no está, para que se den cuenta que no está preparado. Bueno, vamos a cambiar acá el micrófono. Vamos a volver acá a nuestro mic. Bueno, Marce, antes de arrancar con esta parte que nos gusta, ¿sí? Nos gusta. Y bueno, primero, o sea, nuevamente agradecer tu visita acá a la localidad de Plotier. Gracias por venir a compartir un poco, de desconectarte un poco de tu agenda. Bueno, ¿cómo está tu agenda? Antes lo estoy como atrasando un poquito las preguntas. ¿Cómo viene tu agenda en esta semana? Bueno, ahora en un rato más, al mediodía, tenemos una reunión en la legislatura con la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Vamos ahí con el resto de los sindicatos que conformamos una suerte de frente estatal, con compañeros de ANER, CEJUN, municipales, de CIPRO-SAPUNE, de UPCN, para tratar el tema de la ley de impuesto a las ganancias que el año pasado, en diciembre, excluyó, en el marco de la ley de presupuesto, el pago de ganancias a los trabajadores de la provincia y trabajadoras. Excluyó, no del todo, sí, pero excluyó un 40%, que es lo que nosotros veníamos denunciando, que es lo que se nos paga por la zona patagónica, que terminaba siendo el motivo por el cual se paga impuesto a la ganancia. Entonces, bueno, eso va a ser una ley específica y está en tratamiento y bueno, pedimos ir a hablar de este tema y nos reciben en un rato más allá en la legislatura. En la comisión, hemos presenciado algunas de las comisiones, ¿le dejan, es como abierto, es como una charla con los legisladores, le dejan exponerte unos minutos, es un intercambio? ¿Cómo es un poco para ambientarlo a la gente que nos está escuchando? No, la verdad que es por lo menos las veces que me ha tocado, no es ¿Vas vos en esta? Sí, me toca ir con el resto de los secretarios generales. Son bastante distendidas, obviamente hay una suerte de orden, nosotros exponemos los motivos de la visita, cuáles son nuestras pretensiones, hay un ida y vuelta con los diputados que por ahí quieren hacer alguna consulta, luego después obviamente nosotros pedimos, bueno, qué opinan de lo que venimos a decir, ¿no? Porque es muy importante en esa instancia obtener alguna línea por donde se está pensando y qué va a pasar con el proyecto que está en discusión. Pero por lo general no son cosas tan acartonadas como a lo mejor aparecen en las fotos, ¿no?
incluso a veces hay debates y discusiones. Se muestra la parte linda después. Claro, después en una foto, viste, que están todos sentados. La foto que te parió. Pero bueno, hay exposición de ideas, se discute eso, ¿no? Excelente. Bueno, el señor Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, estuvo acá con nosotros y viene la parte acá. Nosotros le preguntamos antes. No tengo mate antes. Para que caiga. No importa. No, servir un matecito para que se sienta tranquilo. Mirá, se puso. A ver, ¿con qué va a salir? Mirá, yo tengo, a ver, entonces dijimos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. ¿Sí? 10 personajes. Después nosotros le vamos a agregar la foto. Yo te voy a decir el nombre de estas personas. Puede hacer una devolución o decir, si no querés decís paso. Y listo. Está bien. Se acepta un paso. A ver, hay un mate para que no... esto es re tranquilo, Marce. ¿Para qué? Sí. A ver, ¿querés pasarle un mate, Mari, por favor? ¿No tiene el mate? Por no importa, lavado. Ahí está. Para esta parte, en este martes 16 de mayo, está full ese teléfono. No me gustaría estar en ese teléfono, ¿no? Debe ser así el teléfono de las 24 horas, Juan, ¿no? Bueno. Hablate. La parte ahora. Bueno, Marcelo, nuevamente gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, vamos con el desafío de portada digital. Como te decía, repetimos, te voy a nombrar los 10 personajes y nos puedes dar una pequeña devolución o lo definís como una palabra o el paso. Son las 3 opciones. Dale. ¿Sí? Primer nombre, Rolo Figueroa. Una incógnita. Cristina Kirchner. Una líder indiscutida. Leo Messi. Un genio. Un maestro. A los futboleros, Maradona y Messi. Donald Trump. Es la representación de lo diabólico, ¿no? De lo contrario a todos nuestros intereses. Mauricio Macri. Un mentiroso, un chanta. Yo la verdad no le creo nada a lo que representa y a su historia, y es un producto de los medios hegemónicos para instalar una mirada de la política que es prácticamente contraria a los intereses de la mayoría del pueblo, ¿no? Gloria Argentina Ruiz. No la conozco. Mariano Gaido. Es un político que en el marco de una situación muy compleja ha sobrevivido a distintas situaciones y bueno, hay que ver qué pasa para adelante, ¿no? Pero me parece que va a dar que hablar y está dando que hablar, porque del movimiento popular neuquino es lo que se salvó en esta instancia de esta derrota histórica, ¿no? Carlos Menem. Es otra de las estafas que sufrimos como pueblo. Y lo peor, que vino de la mano del peronismo, ¿no? Porque yo recuerdo cuando yo te contaba lo de mi viejo peronista, a ellos tanto, y viste, uno no quiere ser autorreferencial, pero a veces esas cosas de lo más familiar y de lo más puro del análisis, a veces uno aprende cosas. Eso fue su gran decepción, porque era el líder que venía con la patilla, descontracturado, a hablar del salariazo, de la revolución productiva, y en poco tiempo dio cuenta de que, como él mismo lo dijo, si hubiese dicho lo que iba a hacer no me votaba nadie. Entonces, más claro que eso, echarle agua, ¿no? El Papa Francisco. Ese es otro líder, ya de otra envergadura, ¿no? Digamos, yo dije, Cristina, que es la líder indiscutida en nuestro país por lo que representa en términos políticos, de expectativa, incluso hoy, para el más grande sector del pueblo. Pero lo de Francisco me parece que tiene una llegada, y es en algunos sectores de la iglesia muy ortodoxos todavía, un cambio que puede llegar a tener, quizás hoy no, pero en el corto plazo, una lectura casi revolucionaria de muchas miradas de cuál es el rol de la iglesia. Y en un momento muy complicado del mundo también,
y me parece que nosotros, más allá de los creyentes o no creyentes, ¿no? Tenemos que estar orgullosos como argentinos de que esté ese papa, ¿no? Y el último, Moyano. Es un líder sindical de la vieja guardia y que sigue teniendo peso digamos, en la actualidad política de la Argentina, y que si utilizara su capacidad de acción política para construir con los sectores del sindicalismo no digo combativo, porque si no pareciera ser que hay que estar de paro todo el tiempo para hacerlo, pero digo, el compañero de la CTA de los Trabajadores, como Hugo Yasky y demás, podría ser un aporte muy importante, no solamente a los trabajadores, sino al pueblo en general. Pero me parece que siguen ligados a los acuerdos de cúpula, a las vinculaciones del poder, casi empresarial, que tienen muchos sindicalistas de las características de Moyano y de otros que integran la CGT, ¿no? Esa es otra de las deudas que tenemos los trabajadores y las trabajadoras. Centrales sindicales que puedan construir un poder popular, pero que empiece a tirar para el lado del pueblo y no para el lado de los poderosos. No nos olvidemos que son sectores que se sentaron con Macri a festejar el triunfo en el 2015. Eso es una cuestión que todavía nos sigue golpeando, y hay que ver cómo van a jugar en lo que falta ahora en el proceso que se inicia, ¿no? Marce, ¿viste que no era difícil? Para nada. No, ¿viste? Era. Bueno, no sé si fui corto, pero... No, perfecto, fue clarísimo. Marcelo Guagliardo respondió al desafío de Portada Digital y pasó por los estudios. Marce, de vuelta, muchas gracias. Y acabó en el micrófono, en las cámaras, fue un placer haberte entrevistado. A Juan Pablo también, parte del equipo que acompañó. Muy rico los mates, ¿eh? Bien con los mates. Así que bueno, Marcelo, bueno, ¿algún mensaje que quieras dejar a tus compañeros, a la gente, a la sociedad? Te está escuchando. No, el mensaje, primero agradecerles a ustedes por la nota. Me parece que es una buena iniciativa la que tienen de permitirnos decir lo que cada uno piensa en un clima así distendido, agradable y de charla, ¿no? La audiencia, los que están mirando, bueno, viendo, escuchando, sí. Escuchando, que nosotros como sindicato tenemos una mirada puesta en el derecho a la educación, y en ese derecho a la educación está el derecho al trabajo y el derecho a un trabajo digno. Y por eso muchas veces tomamos decisiones que pueden molestar a algunos sectores de la familia, porque tenemos que decir un paro, pero que en el fondo lo que nosotros estamos planteando, que las condiciones de trabajo nuestras se traduzcan en condiciones de aprendizaje de los hijos de los que nos están mirando. Y eso me parece que es el mensaje que en todo caso queremos compartir con la familia y con la audiencia. Y con nuestros compañeros a seguir siendo protagonistas de esa escuela que soñamos, que el trabajo de todos los días repercute en toda la familia. Cada niño, cada niña que aprende algo ese día es un niño y una niña que tiene herramientas nuevas para afrontar las dificultades que va a tener en su vida, y ese es el rol nuestro no tiene sustituto, y en la pandemia quedó demostrado, ¿no? Cuando nos encontramos que había que enseñarle en nuestras casas a nuestros niños y nuestras niñas a través de la tablet, cosas en el mejor de los casos. Sí. Bueno, la escuela como espacio físico, que es el lugar de encuentro de la sociedad, y el maestro como generador de la condición para que se aprenda, son dos valores insustituibles de nosotros. Entonces tenemos que cuidarlo. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ser cada día mejores, por eso la escuela de formación, por eso... Pero ese vínculo nosotros lo queremos fortalecer, y el mensaje a nuestros compañeros que asuman y de alguna manera, y con esto termino, nos revaloricemos, ¿no? O sea, somos muy importantes, no porque no haya otros que lo sean, pero para nuestros niños, nuestras niñas, los jóvenes que van a nuestra escuela, nosotros somos quizás ese lugar en el que a veces no encuentran en otro espacio esa respuesta y ese acompañamiento. Así que nos sintamos orgullosos de ser maestros y maestras, ¿no? Marcelo, que tengas una excelente jornada. Gracias por compartir estos minutos con nosotros, y nuevamente bienvenido a la localidad de Plotier, y cuando desees pasar por acá. Dale, gracias Alejandro, gracias. Look into my eyes, my heart beats like a drum.